Entonces ya estamos listos para recibir hoy las palabras de nuestro orador principal, reverendo Javier Sierra. Y antes de eso vamos a convocar al pastor de la ciudad de Pando de Uruguay, reverendo Tatsuya Suzuki, para que nos pueda hacer la oración de apertura. Puede abrir su micrófono y hablar y orar. ¿Ahora puede probar? Ok, gracias. Buen día a todos, voy a orar. Amado nuestro Hanuel Pumonim, le agradezco mucho, agradecemos mucho por poder reunir toda la familia, todos jóvenes de nuestro subregión 2. Nosotros, en esta ocasión, hemos recibido mucho amor de la Madre, directamente. Somos muy felices en esta posición. Además, hoy recibimos la palabra del reverendo Javier como la palabra directa de la Madre. Nosotros ya hemos recibido mucho amor de la Madre y con esta palabra vamos a, vamos a ver nuestra posición y también vamos a ser más alentados para dar a otros, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestro país, más amor en lugar de la Madre. Madre nos piden que una con ella y también sea agua pura para limpiar a todos. Entonces, vamos a recibir palabra de Reverendo Javier para confirmar más palabra de la Madre. Le agradecemos mucho y oramos, informamos por nombre de Tatsuya Suzuki de una familia bendecida central. Ay. Muchas gracias, reverendo Suzuki, por su oración de informe. Entonces, hermanos y hermanas, con un fuerte aplauso vamos a recibir a nuestro orador, reverendo Javier Sierra. Hola a todos, muy buen día. Buen día, Muy buen buen día. día, reverendo So, Samonín, muy buen día, líderes nacionales, hermanos y hermanas, muy buen día a todos. Agradezco a Dios, a Hanun Pumonim, a los padres verdaderos que me permiten compartir el sermón el día de hoy con ustedes, con la subregión 2. No fue fácil encontrar un tema para compartir, pero creo que está relacionado con lo que la madre está diciendo, especialmente el primer mensaje que mencionó en el informativo semanal. La madre dijo: conviértanse en agua que transmite el verdadero amor de Dios y de los padres verdaderos. Entonces, en relación a eso, yo encontré un contenido que considero importante para que lo podamos reflexionar juntos. Y el título es este, como fue mencionado. Ahora, Jesús y los padres verdaderos aman a Hanul Pumunín completamente. Originalmente, en mi mente había aparecido la palabra absolutamente. Jesús y los padres verdaderos aman a Hanul Pumunín absolutamente, pero siempre que escuchamos absolutamente, da la impresión de que lo absoluto solamente pertenece a personas muy elevadas, como en el caso de Jesús y los padres verdaderos. Yo no sé cuántos de nosotros nos sentimos que podemos hacer las cosas absolutamente. Generalmente quedamos en la mitad o podemos casi aproximarnos a cumplir algo completamente, pero absolutamente es realmente una palabra que nos desafía. Entonces coloqué mejor el título completamente. ¿Ah? Completamente suena más amigable para nosotros. Entonces siempre me cuestioné o siempre pensé en cuál es la raíz realmente de los padres verdaderos y de Jesús que les ha permitido mantener su fe y amor absolutamente
completamente en Dios y los padres verdaderos. ¿Cuál es su raíz? Y, por ejemplo, vemos que en el caso de Jesús, disculpen, em, creo yo que una de las cosas más importantes al final del día en nuestra vida aquí en la tierra es esta gran pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús, donde Jesús resumió en pocas palabras lo que es el sentido de la vida del ser humano, cuál es al final del día lo más importante. Y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento en la ley el más importante? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, en estos dos mandamientos, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Entonces Jesús resumió en estos dos mandamientos lo que es al final el sentido de la vida, que es volver otra vez a conectarnos con Dios. Conectándonos con Dios, naturalmente vamos a establecer relaciones de amor verdadero entre nosotros como hermanos y hermanas. El resto es cosas que se deben hacer, pero el centro de todo es cómo nosotros podemos otra vez conectarnos con Dios, volver a tener una relación con Dios profunda y verdadera. Ese es el gran desafío y Jesús lo dejó muy claro. Entonces, estudiando a Jesús en la Biblia, encontramos, por ejemplo, en Lucas 2:52, que Jesús desde pequeñito, él como hijo unigénito, él iba desarrollando una relación muy profunda y personal con Dios. Dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, desde chico, Jesús como hijo unigénito ya venía con esa relación con Dios muy profunda. Y también vemos este acontecimiento que sucedió cuando José y María fueron a un festival importante que se estaba realizando. Eh, Estuvieron ahí, no sé si era un censo. Bueno, cuando ellos volvieron a casa, se les olvidó Jesús. Después de 3 días volviendo a buscar a Jesús, lo encontraron con 12 años discutiendo con los maestros, con los doctores de la ley, discutiendo la verdad. Y dice que estos doctores de la ley quedaban asombrados con la respuesta de Jesús. Entonces podemos ver aquí que la relación que tenía Jesús con Dios no era algo que en algún momento apareció esa inquietud sobre la existencia de Dios, sino que de chiquitito ya Jesús como hijo unigénito tenía esa relación personal con Dios muy profunda. Si nosotros también leemos en la autobiografía de la madre verdadera, la madre dice, en el jardín del Edén, Adán y Eva hablaban con Dios directamente y oían las palabras de Dios con sus propios oídos. Y la madre dice, yo he tenido tales conversaciones directas con Dios desde una temprana edad. Entonces la madre también como la hija unigénita, también desde chiquitita ella venía teniendo esta experiencia personal e íntima con Dios. De este modo, dice la madre, crecí sintiéndome honrada de ser la hija de Dios, la hija del Señor. Mi abuela materna, Yo Won Mo, también me miraba a los ojos y me decía claramente, Dios es tu Padre. Debido a esto, siempre que escuchaba la palabra Padre, mi corazón estallaba en mi pecho. Para mí la palabra Padre me traía a la mente no solo a mi propio Padre, sino también a nuestro Padre Celestial. Mire qué interesante lo que dice la madre, debido a tal amor en mi hogar, nunca me preocupé por mi vida, es decir, el ambiente que madre sentía en su hogar era de mucho amor. Por lo tanto, la percepción que la madre tenía de Dios era de amor también. Y dice la madre, a pesar de la pobreza y a pesar de que mi padre no estaba con nosotras, yo siempre estaba contenta. Esto era debido a que sabía que Dios era mi padre, que Él era la razón por la cual estaba viva y que Él siempre estaba allí. Siempre la madre sentía a Dios ahí junto con ella, a mi lado, cuidándome. Percibí que Dios era mi Padre real desde el momento de mi nacimiento. Entonces la madre, como al igual que Jesús, como hija unigénita, también tuvo esta relación íntima y profunda con Dios en un ambiente de amor. Entonces, fíjense ustedes que
La experiencia con Dios de Jesús y de la Madre era una experiencia de amor, de proximidad, de empatía, de sentir que Dios estaba cuidándola, siempre próxima. Ahí comienza la raíz y el amor y el enamoramiento, podríamos decir, de Jesús o de la Madre verdadera. Y vamos a ver ahora del Padre también con Dios, en un ambiente de amor. Eso quería dejarlo claro porque al final quiero compartir con ustedes lo que tal vez para nosotros es una limitación, es una barrera, la manera como nosotros sentimos a Dios. Puede que sintamos a Dios todavía como un Dios que cobra solamente, o un Dios que está ahí a la expectativa para cuando cometamos el primer error, entonces Él nos va a castigar. Puede que en el fondo, en lo profundo de nuestro corazón, nosotros tengamos esa percepción de Dios todavía, pero lo vamos a analizar al final. También la madre dice, excepto cuando era muy pequeña, viví mi vida sin mi padre, Han Sung-un. A veces me preguntaba dónde estaba o lo que estaba haciendo, pero nunca salía a buscarlo. Esto se debía a las palabras que había escuchado de mi abuela y de mi madre desde el momento en que era una niñita. Tu padre es Dios. Crecí sabiendo que estas palabras eran una verdad incambiable, ya que había nacido como la hija de Dios, creía firmemente que Él era mi Padre verdadero. Esta es la razón por la cual no albergo ninguna herida por la partida de mi padre. Imagínense la experiencia que la madre estaba teniendo con Dios, era inclusive una experiencia curativa. La madre estaba con esa relación con Dios tan profunda que inclusive el hecho de vivir en una familia donde el padre no estaba presente no le causaba mayor daño en su corazón, porque Dios, la presencia de Dios era plena, profunda en el corazón de la madre. Es decir, era una presencia real, real en su vida. Y también la madre dice, debido a que ellas hicieron todos los sacrificios necesarios en el camino de la voluntad de Dios, nació en esta tierra, en la tercera generación de su familia, la hija unigénita por la cual Hanul Pumonil había largamente esperado y de la cual el mundo aún era ignorante. Nací en esta familia intensamente espiritual, en un entorno intensamente espiritual y crecí en una relación constante con Dios, quien me enseñó la misión que era desconocida por ellas. El hecho de que la madre revela para el mundo más claramente a partir del 2013 en adelante que es la hija unigénita era desconocido incluso para su abuela y para su madre también. En fin, la relación con Dios de la madre era muy, muy profunda. Fíjense el padre. El padre a los 16 años, edad coreana, 15 años, edad occidental, tiene una experiencia profunda con Jesús y él dice lo siguiente, abajo, temprano en la mañana de Pascua, después de haber pasado toda la noche en oración, se me apareció Jesucristo. Lo hizo en un instante como una ráfaga de viento y me dijo, Dios está muy apenado por el dolor de la humanidad. Debes asumir una misión especial en esta tierra y llevar a cabo la obra divina. El padre pasó por un momento de prueba y de negar en la primera instancia esta petición, pero luego el padre asume totalmente la responsabilidad. Luego el padre comienza su camino de investigar a Dios. Mire la pregunta que hace Padre Verdadero. Dice, no había nada que pudiera saber por mi cuenta, de manera que llevé todas mis preguntas a Dios. Y le pregunté, Dios, ¿existe realmente para nosotros? ¿Dios existe realmente? ¿Será que le hemos hecho esa pregunta realmente a Dios para recibir una respuesta real de Dios? Que Dios me responda, ¿Dios existe? Sí existo. ¿Será que alguna vez le he preguntado a Dios o sigo mi vida de fe por inercia, simplemente porque este lugar es un lugar que tiene lógica en su contenido teológico? El ambiente es bonito, me siento bien, o realmente estoy experimentando la existencia de Dios en mi vida. Eso también el padre lo preguntó. ¿Dios existe? Y dice que llegó a saber que realmente existía Dios. Luego le preguntó, ¿cuáles deseos más queridos tienes? Y así fue como llegué a conocer los deseos de Dios. Y le pregunté, Dios, ¿me necesitas? Y descubrí que sí, que le era útil. Dios, Javier, ¿es importante para ti, Janún Pobonín, Javier? Cada uno de nosotros le hemos preguntado a Dios, hemos sentido que Dios nos dice, absolutamente tú eres importante
para la providencia. Si Dios nos llegara a responder de esa forma, inmediatamente nosotros nos sentiríamos con valor, con un valor inestimable en la providencia. Entonces son preguntas importantes que el padre hizo cuando era joven, que fueron creando la raíz de su fe, que mantuvo al padre durante toda su vida siguiendo la providencia y cumpliendo su misión como el Señor de la segunda venida. En ese tiempo me di cuenta de algo, que la relación entre Dios y nosotros es como la de un padre y sus hijos, y Dios está profundamente triste viendo el sufrimiento de la humanidad. En ese momento todos los secretos del universo quedaron resueltos en mi mente. Fue como si de repente alguien hubiera encendido un proyector de cine. Todo lo que había sucedido desde el tiempo en que la humanidad rompió el mandamiento de Dios pasó claramente ante mis ojos. Lágrimas ardientes manaban sin cesar de mí y caí de rodillas, inclinando mi cabeza hasta el suelo. Durante mucho tiempo no pude levantarme. Igual que mi padre me llevaba a casa a cuestas cuando era niño, puse mi cuerpo en el regazo de Dios y dejé que mis lágrimas brotasen. 9 años después de mi encuentro con Jesús, mis ojos se abrieron finalmente, quedaron abiertos al verdadero amor de Dios. Fíjense una vez más que Jesús, la Madre verdadera y el Padre verdadero descubrieron el amor verdadero de Dios, querido hermano y hermana. ¿Cuál es el amor verdadero de Dios? ¿Qué es el amor verdadero de Dios? Esa es una pregunta importante que nosotros debemos reflexionar, porque puede ser que yo considere que Dios simplemente se importa en mi vida cuando yo cumplo alguna misión, cuando yo cumplo alguna tarea. Entonces Dios me considera alguien importante. Pero cuando estoy luchando, cuando estoy con dificultades, cuando la tarea se me hace difícil, puede que tenga la percepción de que Dios está enojado conmigo en ese momento. Puede que sienta que Dios está alejado, que Dios no me considera. Todas esas interpretaciones que tenemos del amor de Dios tenemos que profundizarlas. Aquí el Padre nos revela muy profundamente, queridos hermanos y hermanas, nos revelan por primera vez quién es Dios realmente. Fíjense ustedes acá cómo Jesús trató de quebrar los paradigmas del pasado, cuando enseñó, por ejemplo, que teníamos que amar a nuestro enemigo y perdonar a nuestro enemigo. Esto era absolutamente contradictorio de la tradición antigua del Antiguo Testamento. Era absolutamente ir y desafiar y blasfemar según el punto de vista de los antiguos del Antiguo Testamento. Perdonar al enemigo, eso no es posible según el Antiguo Testamento. Alguien me roba algo, tengo que cobrarle la misma cantidad, o el doble o el triple. Sin embargo, Jesús comienza a revelar al mundo el corazón de Dios en una dimensión jamás antes imaginada. Jesús dice, tenemos que tener el corazón de perdonar, porque Dios dice, hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer lluvia sobre justos e injustos. Mire qué simple, pero qué trascendental presentación que Jesús hace sobre el corazón de Dios. Luego Jesús enseña de que hay que perdonar 70 veces 7. Y luego Jesús enseña esta preciosa parábola del hijo pródigo, el cual se sentía completamente sucio e indigno frente a su padre. El padre representa a Dios. Lo que Jesús estaba presentando es el corazón de Dios. Este hijo, cuando volvió, pensó, yo voy a comer la comida de los chanchos y con eso para mí es suficiente. No tengo dignidad. Pero ¿qué hizo el padre? El padre de este hijo, cuando lo vio asomarse allá en la colina, fue a su encuentro llorando, ¿no? Y lo abrazó y lo amó y sintió de que este hijo que había muerto ha resucitado y hizo una fiesta y no le cobró lo que había gastado, no lo castigó por el daño que hizo al nombre de la familia o por el dinero que había gastado, lo había gastado todo. Simplemente lo abrazó con un amor de perdón. Esa parábola es una de las parábolas más profundas donde Jesús enseña el increíble y desesperado amor de Dios por sus hijos. Y ese Dios es el Dios que tenemos nosotros también el día de hoy. No ha cambiado el corazón de Dios. Fíjense ustedes, querido hermano y hermana, algo muy interesante. Debido a que el hombre cayó más abajo que los ángeles y la creación,
La providencia de la restauración tuvo que ser guiada por los ángeles junto a los hombres caídos hasta la época de Jesús. A partir de Jesús, por primera vez, Dios se revela su carácter, su identidad a las personas, y a partir de Jesús, Dios, en cierta forma, junto con el Espíritu Santo y Jesús, toman la providencia y la van guiando hasta la llegada de los padres verdaderos. Por lo tanto, debido a que la restauración del preantiguo Testamento y el Antiguo Testamento fue guiado por los ángeles como siendo Dios, la naturaleza y la imagen de Dios fue distorcida en cierta forma. Fíjense lo que dice el Padre acá, tomado del Johnson-Guión del 2007. Dice, si observamos la naturaleza del Dios Jehová del Antiguo Testamento, vemos que Él era un Dios con muchos celos, que actuaba con unos celos y envidia asustadores cuando las personas seguían otro diferente que Él. Un Dios de brutalidad que ordenó la aniquilación indiscriminada de 7 tribus de Canaán y que impiedosamente, de inmediato, barría de la faz de la tierra a aquellos del pueblo de Israel que iban contra las leyes y los mandamientos. ¿Podría haber en el Dios de amor que creó el universo cosas como celos, venganza y un carácter amedrentador? Bien como el temperamento de ordenar impiedosamente la aniquilación de las 7 tribus de Canaán. Esto fue así debido a que en aquella época los ángeles, como mediadores, asumieron el papel de Dios. No puede haber en Dios, el Maestro Creador, una naturaleza de fríamente aplicar una ley como la de pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dios, dice el Padre, es un Dios de amor y perdón. Jesús, después abajo dice, Jesús subió a un nivel más arriba y presentó el amor de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés no consiguió presentar un Dios de amor, sino que un Dios de poder, de autoridad y de juicio. Sin embargo, Jesús presentó el amor, presentó un Dios de amor y se presentó como un Jesús de amor. Sin embargo, fíjense ustedes, sin embargo, a pesar de eso, los seres humanos de aquel entonces no lo aceptaron. No aceptaron esa visión, esa perspectiva nueva que Jesús traía de ver a Dios como un Dios de amor y de perdón. Esta naturaleza, esta comprensión, esta perspectiva de ver a Dios como un Dios de cobranza está todavía arraigada en nosotros, querido hermano y hermana, actualmente. Y puede ser que en nosotros también, hermanos y hermanas de la Federación de Familias, de la Comunidad Sagrada, puede que todavía nosotros arrastramos esa imagen de ese Dios que no era Dios directamente. Y no hemos podido todavía sentir a Dios como un Dios de amor y de perdón absoluto. Por eso no nos perdonamos también tan fácilmente. Nos castigamos, ¿no? Luchamos, nos castigamos. Somos duros con nosotros. Si observamos, dice, disculpe, por el Antiguo Testamento, la era de los siervos, en ella, Dios no podía mostrar su verdadera apariencia. Dios es Padre, un ser de amor. Por ser Dios el propio amor, Él es un Padre amoroso que perdona todos los pecados. Desvaneciéndose la ley negativa de ojo por ojo y diente por diente del Antiguo Testamento, fue mostrada la verdadera imagen del amor, de amar al enemigo y perdonar los pecados del hermano 70 veces 7. El Padre creo que aumentó a 7.000 veces 7 a través de Jesús. Él hablaba sobre no ser posible para un padre no perdonar los pecados de sus hijos. Dios no es un ser que puede ser visto, y Jesús fue el ser a través del cual Dios invisible se manifestó como un Dios visible. Para Dios no existe el concepto de enemigo. Fíjense qué extraordinario esto, queridos hermanos y hermanas. Yo tengo enemigos. Nosotros tenemos enemigos, ¿verdad? Tenemos gente que no nos gusta, tenemos gente que nos ha herido, nos ha causado un dolor en el corazón y lo coloco como enemigo. Puede que hasta algunas veces esté orando para que Dios, por favor, tome providencias con esa persona, que es mi enemiga. Yo he escuchado oraciones así. Un día en la calle había una señora hablando con otra sobre cómo ella en sus oraciones le daba direcciones a Dios para castigar a una persona que era su enemiga. ¿Será que nosotros tenemos también la percepción de que Dios tiene enemigos y por lo tanto está en una posición
en la cual Él tiene enemigos, no existe enemigo para Dios. No existe el concepto de enemigos. No hay en Dios la lógica de Él ser un maestro del juicio. Si fuera sustentado por el concepto de venganza al enemigo, al mundo ideal de Dios nunca tendrá un punto de partida en el futuro. Es por eso que el concepto de juicio literal por el fuego no existe en Dios, ya que en Él no existe el concepto de enemigo. Él estableció a Abel para que llevara a Caín a la sumisión natural. Yo le puse entre paréntesis por amor y no por la fuerza, ¿no? Por el amor. El amor es un juicio en cierta forma, pero ese es otro tema. Pero Dios no ejerce su autoridad porque está presionando y tratando de convencer a su enemigo. Dios no puede destruir a nadie. Dios creó a través del ideal del amor. Dios, que desea poner en práctica el ideal del amor, no puede proferir juicios desde su cetro de fierro. Él no puede agredir. En caso de él haber dejado una tradición o hábito de golpear en revancha, nunca habría medios de resolver el problema. Sobre este prisma es que el Dios absoluto debe ser capaz, fíjense aquí, debe ser capaz de traer a la completa iluminación y entendimiento sin que sea necesario golpear. Entonces Dios tiene que saber llevar a la humanidad a una transformación del ser humano a través de la verdad y del amor, pero nunca, nunca ejerciendo el castigo o la venganza. Entonces, para concluir, querido hermano y hermana, lo que podemos aprender de esto, analizando la base de amor de Jesús, la base de amor de la Madre verdadera, la base de amor del Padre verdadero hacia Dios. ¿Qué es lo que yo puedo sacar para mi propia vida de fe? Uno puede decir, yo tengo fe en Dios, absolutamente. Usemos la palabra absolutamente, ¿no? O bastante tengo fe en Dios. ¿Será verdad? Porque si uno tiene fe en Dios y cree en Dios, entonces uno vería a Dios en todas partes. No solamente en la sala Chonchimbom, no solamente en el servicio dominical. Si yo realmente percibo la existencia de Dios como una realidad, Él estaría presente, como mencionó la Madre verdadera, en todos los momentos del día a día. El día tiene 24 horas, por lo que entiendo. No solamente una hora cuando hago una condición o 3 horas. Si realmente yo comprendo y entiendo la existencia de Dios, la siento, entonces habría un sentimiento de cuidarse completamente para no herir el corazón de Dios. Por eso fíjese bien cómo comienza esta relación con Dios, analizando la naturaleza de los padres verdaderos y de Jesús. Jesús y los padres verdaderos, lo primero que ellos expresan es que perciben a Dios como una realidad. Los padres verdaderos perciben a Dios como una realidad y se sienten profundamente amados y protegidos por Él. Esto es muy importante, porque si esta primera percepción, este primer entendimiento, va a dar paso al segundo que voy a explicar ahora. Lo primero es estar realmente convencido que Dios existe, pero no teológicamente solamente. Yo tengo experiencias con Dios, realmente siento la presencia de Dios aquí adentro en mi vida personalmente, no solamente cuando estoy en una actividad pública o cuando se crea un ambiente con bonita energía, con mucha fuerza, con mucha espiritualidad, sino que en el día a día, porque el día tiene 24 horas. Sentir la presencia de Dios y luego sentir el amor de Dios. Por eso quise mencionar que el amor de Dios es un amor que perdona, querido hermano y hermana. Usted solamente puede empatizar con alguien que es empático con usted. Si yo no percibo que Dios es empático conmigo, que me ama y que siempre me perdona, es muy difícil empatizar con Dios. Lo voy a seguir, pero por inercia, ¿no? Voy a seguir a Dios por inercia, siguiendo al grupo. Y en cualquier momento puede crearse un espacio donde yo puedo hacer algo que puede dañar el corazón de Dios, pero no me va a importar mucho, no lo voy a sentir tan profundamente. Porque Dios siempre lo veo cobrándome, siempre veo a Dios que está ahí como siempre ha sido a lo largo de la historia, cobrando, esperando
que cometa el primer error para castigarme. Hay que profundizar esa experiencia con Dios, querido hermano y hermana. Solamente nosotros empatizamos con alguien cuando sentimos que esa persona empatiza conmigo en la misma proporción. Los padres verdaderos perciben a Dios, sienten a Dios profundamente y por lo tanto, al sentirse amados y protegidos por Dios, empatizan inmediatamente con su situación personal, con la realidad de Dios. Ese es el proceso que por lo menos pude percibir en la relación de Jesús y de los padres verdaderos con Dios. Dios existe, Él me ama profundamente y está siempre conmigo, a tal punto que aunque tenga problemas familiares, aunque no haya visto a mi padre, siento el amor de Dios y la protección de Dios. Esto lleva naturalmente a empatizar automáticamente con Dios. Y cuando nosotros empatizamos con Dios, automáticamente nosotros deseamos liberar a Dios de su sufrimiento. Usted no quiere sacrificarse por alguien que no lo ama, ¿verdad? ¿Es fácil sacrificarse por alguien que no siento que simpatiza conmigo? Dar la vida por alguien que no siento que no se preocupa por mí, nunca me ha preguntado cómo estoy, nunca se preocupa cómo está mi situación personal, hay apatía incluso. No brota del corazón esa empatía hacia esa persona. Es por eso que con Dios tenemos que hacer el trabajo de poder profundizar nuestra relación con Él, para que así se produzca este proceso de relación con Dios. Percibir a Dios, sentir que Dios me ama, automáticamente sintiendo el amor de Dios y la protección de Dios, yo empatizo con Él también y con su sufrimiento, y por lo tanto deseo ayudar a liberar el sufrimiento que Él carga también. Él me ayuda, yo lo ayudo. Nos ayudamos juntos, ¿no? Por lo menos a nivel personal me esfuerzo para no herir su corazón. Mi vida es algo que puedo controlar, por lo menos, es algo que yo puedo directamente tener control sobre mi vida. Habrán otras cosas externas que es difícil que pueda controlar, pero por lo menos a nivel individual, al sentir toda esta experiencia con Dios, me cuido para llegar a lo que dice Madre Verdadera, tornarme agua pura. Y luego cuando existe esta relación, viene la última, que es finalmente entregar mi vida incondicionalmente para Él. Dar mi vida completamente para Dios. Yo no voy a dar mi vida para alguien que todavía no estoy seguro si existe. Fíjese usted que la primera pregunta que le hizo el Padre a Dios, ¿tú existes realmente? Luego fue aumentando y profundizando sus preguntas, el Padre verdadero. No crea de que por el hecho de que usted sabe dar conferencias del principio divino o ha leído las tres Biblias sagradas que tenemos, eso le garantiza que su entendimiento o su fe en Dios es profunda. Hay que sentirlo. A Dios hay que comprobarlo y sentirlo realmente en el día a día, personalmente. Es un territorio personal. La relación con Dios es una experiencia personal que necesitamos investigar cada uno de forma personal, descubrir realmente la existencia de Dios en mi vida, en el día a día, y descubrir su profundo y verdadero amor. Queridos hermanos y hermanas, Dios es un Dios de amor. Dios ama incondicionalmente. Dios perdona e incluso no existe el concepto de enemigo en el corazón de Dios, porque su amor es absoluto. Si yo no lo siento así, si cada vez que hay una pequeña deficiencia, un pequeño desafío del cual estoy tremendamente estresado, con ansiedad, preocupado, y siento aquí en el fondo de que Dios está mirándome de reojo, casi ya soltando el castigo, necesitamos profundizar, querido hermano y hermana. ¿No será que estamos todavía arrastrando esa experiencia, esa percepción de Dios como un Dios de juicio? Si nosotros somos padres y madres de este mundo en el cual hemos nacido, que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos, ¿será que Dios es inferior? Dios es más estricto, Dios no tiene un corazón más grande que el de nosotros. Eso no existe. Dios es un Padre de amor que se ha mantenido siempre, siempre, a pesar de la caída, a pesar de toda la historia de sufrimiento, Dios se ha mantenido
absoluto en su amor hacia nosotros. ¿Ah? Y eso hay que sentirlo, porque eso es lo que vamos a transmitir a la gente, querido hermano y hermana. Lo que nosotros vamos a transmitir a las personas es, Dios te ama, no te preocupes. Dios te ama y te va a amar siempre. Si nosotros no conseguimos transmitir el amor de Dios para las personas, va a ser muy difícil que la gente pueda curar su preocupación, su drama, su infierno interno y pueda empatizar con Dios. Nosotros tenemos la tremenda misión de ayudar a reconciliar al ser humano con Dios, pero yo mismo debo sentir el amor de Dios para poder transmitir ese amor incondicional que Él me tiene hacia mí, a las personas. Las personas vienen con un corazón herido, querido hermano y hermana. Estamos en una época donde el mundo está pasando por una crisis existencial como nunca antes. La depresión ahora es a partir de 10 años para arriba, niños con 10 años con depresión. ¿Qué es lo que va a curar al ser humano finalmente? Es llevar a Dios y el amor de Dios a la vida de las personas. Pero no en teoría, no en conceptos, no en un pizarrón solamente, sino que en mi propia experiencia, con mis propias palabras llenas del amor de Dios, tiene que entrar en el corazón y la mente de las personas. Entonces eso es lo que quería compartir, querido hermano y hermana, para que no nos conformemos con simplemente saber de Dios. Yo conozco mucho de Dios por las palabras del Padre verdadero, sino que explorar, investigar, preguntar para Dios y experimentar el corazón de Dios en el día a día, no perder ni una oportunidad para investigar la presencia de Dios y el amor de Dios, que es lo que más necesita la humanidad, el amor de Dios. Perdimos el amor verdadero, ¿no? Y el amor verdadero es ese amor que tú le das a tu hijo y a tu hija cuando está pasando dificultades. Ese sentimiento de el hijo no sentirse solito cuando está pasando por dificultades. No te acercas a tu hijo o hija para abrazarlo, para darle este sentimiento de apoyo, que no estás solo, sola. No le dices a tu hijo o hija, no te preocupes, ¿no? Vamos a salir juntos adelante. Ese sentimiento hay que llevarlo, hay que trascenderlo ahora para Dios. Llevar a ese Dios que nos quiere amar mucho más que ese amor de padres, mucho más. Porque el deseo de Dios de abrazar a sus hijos aumentó ahora en una escala increíble por el hecho que nos perdió. Entonces el amor de Dios es mucho más todavía desesperante hacia la humanidad. Aumentó todavía el deseo y la angustia de Dios de querer apañarnos, ¿no? Y amarnos y cuidarnos. Entonces, querido hermano y hermana, quería compartir esa perspectiva del amor de Dios y ciertamente los padres verdaderos, ¿no? Han sentido este profundo amor de Dios en sus vidas. Ellos han empatizado con Dios porque han sido amados por Dios, han sentido el amor y la protección de Dios. Luego desean liberar a Dios, a este Dios amoroso en sus vidas y entregan su vida naturalmente. Quiero entregar mi vida para este Dios que da todo por mí. Quiero darlo también para Él. Quiero dar mi vida, quiero dar todo lo que tengo para este Dios amoroso y maravilloso. Entonces quería compartir eso, querido hermano y hermana, una pequeña reflexión para que podamos continuar profundizando nuestra relación con Hanul Pumonim y asemejarnos a Dios y ser agua pura siempre, 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 porque sentimos a Dios todos los días, las 24 horas, no solamente una hora, 3 horas, todos los días Dios está junto conmigo, viviendo cada momento, cada circunstancia. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Esa es la palabra que quería compartir. Muchas gracias. Ayú, ayú, muchas gracias, presidente Javier, por preparar estas preciosas palabras para que nosotros podamos entender más que realmente Dios, Hanil Pumonim, es un Dios de amor, para que nosotros es un Dios de entendimiento y que siempre nos perdona. Agradecemos mucho por estas palabras que usted ha preparado, porque tanto en la Biblia como también las palabras de Jesús y los padres verdaderos, podemos ver que Dios
no es un Dios que siempre nos quiere juzgar o castigar, sino que es un Dios de amor y que nosotros tenemos que experimentar ese amor de Dios para poder dar a otras personas. Entonces, por eso Él, a los dos mandamientos más importantes, que es amar a Dios y también amar a las personas. Entonces, agradecemos mucho una vez más al presidente Javier. Otro fuerte aplauso. Convocamos nuevamente al presidente Javier Sierra para la oración de bendición. Voy a orar. Muy buen día, querido Padre, Madre Celestial, Padres verdaderos. En primer lugar, queremos darte las gracias porque nos permites reunirnos en esta mañana, la subregión 2, para compartir tu palabra y también para escuchar en el informativo semanal las palabras de la Madre verdadera para los jóvenes. Querido Janón Pumonín, sabemos que los padres verdaderos tienen una tremenda misión aquí en la tierra, especialmente nuestra Madre verdadera, que con sus 81 años está buscando establecer definitivamente el reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros no imaginamos el nivel de preocupación y de estrés y de ansiedad que la Madre verdadera carga, porque el tiempo es poco, pero queremos orar siempre por su salud y que todos los proyectos, todos los planes que ella tiene puedan realizarse y puedan generar un gran avance y victoria para ti, para los padres verdaderos y para el mundo entero. Hanun Pumonín, oro por cada hermano y hermana, por cada familia bendecida, por cada hijo bendecido, por cada joven, para que todos podamos, como mencionó la Madre verdadera, experimentar esa época de los primeros tiempos cuando la gente podía sentir el amor circulando en las relaciones de hermanos y hermanas. Los invitados sentían el amor vivo entre unos y otros y eso los hacía querer volver una y otra vez, no tanto por el contenido teológico, sino que por el amor, por la afinidad, por la empatía, por el lindo ambiente que se generaba de amor, de respeto. Por favor, permítenos que podamos nuevamente recrear ese corazón y esa preocupación profunda por cada uno de nosotros, en primer lugar, como hermanos y hermanas, respetando el camino que cada uno está siguiendo, valorándonos, amándonos como hermanos y hermanas, y luego que podamos extender ese amor verdadero para todas las personas que vengan, independientemente de quienes sean, que podamos tocarlos con tu amor y con tu corazón, Hanul Pumonín, que sea eso lo que cambie la vida y el destino de todas las personas que vendrán y que están conectándose a partir de ahora, Hanul Pomonín. Una vez más, muchísimas gracias por todo y por favor derrama tu bendición sobre todos los hermanos y hermanas. Por favor, guíalos, protégelos en sus trabajos, con su salud, en sus relaciones familiares, en todo lo que hagamos, que tu bendición y tu protección pueda estar sobre cada uno. Oramos también por Reverendo So, por su esposa, que está también con nosotros ahora, que eh, está mejor en su salud. Por favor, que todos aquellos hermanos y hermanas que también han enfrentado una situación de salud compleja, que tu protección puede estar con cada uno de ellos. Quiero ofrecer esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida, Ayun. Muchísimas gracias, presidente Javier. Antes de abrir el micrófono para que se puedan saludar y despedir este servicio, primer servicio dominical del año, agradezco a la parte técnica, Emiliano Corales, quien estuvo ahí dando el apoyo para toda la parte técnica. Le agradecemos con un fuerte aplauso. También él es el editor audiovisual de GeoYon Noticias, entonces sin él no podría salir así nuestro informativo subregional que hacemos una vez por mes. Agradecemos a todos y el sermón de hoy estará disponible en el canal de YouTube, en la parte de en vivo, ¿no? De la subregión 2. Entonces, para aquellas familias que no pudieron participar o para quien quiera asistir nuevamente, entonces pueden encontrar el sermón de hoy en el canal de YouTube. Entonces, muchas gracias y que las bendiciones de Hanel Pumonín esté con todos ustedes. Ahora voy a abrir el micrófono para que se saluden un ratito.
Ahí, muchas gracias. Gracias, buena semana para todos. Amén, buena semana para Gracias todos. por el Buena sermón. semana. Maravilloso, Javier. Gracias. Todas las Quedó familias. bien. Chao, Carlos. Excelente. Chao, chao. Linda Buena Julia. Buena semana. Chao. Buena semana para todos. Semana. Gracias. Buena semana.